Hola, qué gusto, ¿cómo están? Damos gracias a Dios. Ya es un día más, es un día para vivirlo y disfrutarlo completamente, sobre todo cuando sabes que todas las cosas están en orden, cuando sabes que todo está a tu favor y sobre todo que el creador de todas las cosas está reconciliado contigo, tú con él, y podemos andar en armonía. Y no solamente con él, sino con todos los demás y así gozarnos en familia y donde quiera que andemos. Así que el Señor los tenga grandemente bendecidos en este día y disfrutando de todo. Hoy tenemos un tema que se llama Él te pondrá en alto. Y bueno, es que eh, es muy necesario estar en lo alto. No estoy hablando solamente de posición, no estoy hablando de sentirnos más que los demás, sino estoy hablando de estar en un lugar seguro, en un lugar donde nosotros podamos no solamente estar seguros, sino también dar seguridad a otros y mostrar a otros lo que Dios hace con nosotros, para que todos quieran estar en lo alto, ¿no? El Señor es llamado el Señor de lo alto y Él nos pondrá también en alto. Vamos a ver lo que dice la Escritura para ir entendiendo más. Dice el Salmo 91 del 14 al 16 en la Reina Valera 66. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Sí, el Señor dice, todo aquel que en mí confía, que me ama, dice el Señor, yo estaré con él y lo pondré en alto. Y con eso dice esta palabra, lo voy a librar de toda angustia, lo voy a librar de todo aquello que venga contra él, porque lo voy a poner en alto, o sea, en un lugar donde la aflicción, la angustia, la desesperación no te alcance. Y en ese lugar, tú y yo vamos a poder estar gozosos, porque el Señor será el que nos ponga en alto, porque hemos confiado en Él, no solamente porque nosotros seamos especiales o buenas personas o tengamos muchos estudios, no. La situación es porque lo amamos, hemos confiado en Él, le obedecemos, Él nos pondrá en alto, nos llenará de larga vida y nos dará grande bendición en nuestra salvación. ¿Sí? Eso es en realidad lo que queremos aprender, Él te pondrá en alto. Pon tu confianza en Él, pon tu amor en Él, pon tu obediencia en Él te va a poner en alto. No importa lo que estemos pasando, dónde estemos, no importa si tenemos gente de nuestro trabajo, en otros lugares, por encima de nosotros, no importa, Él nos pondrá en alto. Él nos librará, a eso se refiere, Él nos guardará, nos protegerá en lo alto. Deuteronomio 28:13 de la Reina Valera contemporánea dice, el Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. ¿Te das cuenta? Estar por encima de los demás no es con esa condición humana de, de pues poder mandar a otros y poder estar encima de ellos, sobre de ellos, sentirnos más, somos mejores, no, no. Lo que el Señor quiere decir que estemos por encima es para que no estemos debajo. Y cuando nosotros estemos encima, estemos en lo alto, pues debemos de portarnos como el Señor nos dice. Por eso esta palabra dice que Él nos pondrá por cabeza y no por cola, nos pondrá por encima, no estaremos por debajo, pero dice siempre y cuando obedezcas lo que yo te mando hoy. Y lo que el Señor nos manda es amarnos, amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos unos a otros. Y entonces alguien que ama a otra persona y está en una posición más alta, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Exacto, va a procurar que esa persona también llegue a un lugar alto. No lo va a someter, no lo va a humillar, no lo va a ayudar a que también llegue a ese lugar alto porque lo ama, ¿no? Como en casa. Caray, cuando nosotros nos demos cuenta en el matrimonio
que estamos llamados en la unidad del amor de Dios, en lugar de querer estar el marido sobre la esposa sobre el marido, quién manda, quién dice, quién pone, y juntos nos vamos levantando, vamos a un lugar más alto, porque obedecemos la palabra de Dios de amarnos y respetarnos, porque obedecemos la palabra de Dios, no nos mentimos, no nos defraudamos, no nos traicionamos, y entonces nuestro hogar cada vez irá a un lugar más alto. ¿Y sabes quién será también llevado a ese lugar más alto? Nuestros hijos. Nuestros hijos tendrán también, irán a un lugar más alto, porque nosotros lo estamos haciendo. Si no es así, pues entonces estaremos cavando un hoyo y ahí caeremos todos. Igual en el trabajo, igual en cualquier lugar donde tú estés, no estás en un lugar más alto para sentirte mejor que los demás. Estás en un lugar más alto para obedecer a Dios, para hacer su palabra y así ayudar a otros a llegar a ese lugar. Porque Dios ha visto que tú le amas, porque Dios ha visto que tú estás dispuesto a obedecerle, porque Dios ha visto que en ti puede confiar, te pondrá en un lugar más alto. Sigue diciendo la Escritura en el Salmo 27:5 de la Reina Valera contemporánea: cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Wow, y es que días malos vienen y vienen a todos, ¿verdad? Pero una diferencia es tener un día malo sin Dios y un día malo con Dios. Y entonces dice, cuando vengan los días malos, Él me va a esconder en su santuario. Él me va a llevar a lo más adentro de su santuario y me pondrá sobre una roca. Te vuelvo a decir, eso de ponerte sobre una roca es ponerte en un lugar inalcanzable para lo malo. Sí, el día será malo, pero tú podrás estar por encima de él. Tú podrás estar en la roca, eso que no se mueve, que está ahí. ¿Por qué? Porque obedeces a Dios, porque tienes tu confianza en Él. Él te pondrá en ese lugar alto. Cuando venga el día malo, tú y yo no nos preocupamos, no tenemos miedo, no empezamos a desesperarnos, a afligirnos, a angustiarnos, porque sabemos que hemos confiado en el Señor y Él nos pondrá en lo alto de la roca. Y ese día malo pasará y nosotros seguiremos de pie sobre la roca, en el lugar alto. El Salmo 147:6 de Dios habla hoy, dice: el Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. El Señor levanta, o sea, pone en alto a los que son humildes, y te decía yo, a los que son dóciles, a los que pueden ser enseñados, a los que no se creen más que los demás, a los que saben amar, a los que saben perdonar. Dice la palabra, Dios levanta, pone en alto a los humildes, pero a los malvados, a los orgullosos, a los que están, dice, no, ellos van hacia el otro lugar. Tú y yo debemos de ser humildes siempre para que el Señor nos levante, nos ponga en esos lugares donde se necesita gente que ayude a otros, no solamente que quiera el lugar, sino que tenga la disposición de ayudar, de amar, de perdonar, de seguir adelante. Si tú hoy estás en un lugar alto, te han puesto en ese lugar, debes de saber que Dios ha permitido que estés en ese lugar y daremos cuentas de si estamos ahí. Si eres padre, pues darás cuentas sobre los hijos que están a tu cargo. Si eres un jefe en tu trabajo, también lo harás. Si eres el dueño del negocio, también darás cuentas. Nada te va a poder poner, porque Dios es el más alto y todos le daremos cuentas a Él. Y entonces Él te pondrá en lo alto. Dice Proverbios 18:10 de la Biblia en lenguaje sencillo: Dios es como una alta torre, hacia Él corren los buenos para ponerse a salvo. Dios es como una alta torre. Y es que en aquel tiempo, bueno, los lugares donde más seguros eran las torres, ahí dentro de las ciudades fortificadas o en los castillos. El lugar que era más seguro era la torre. ¿Y cuál era la seguridad de la torre? Su altura, porque desde ahí se podía ver cuando venían los enemigos,
Para llegar a la torre, pues tenías que primero que hacer la pelea en el campo de batalla, luego pasar los muros de la fortaleza, luego había ciudades que tenían doble fortaleza, tomar la ciudad, etcétera, y luego todavía llegar a la torre, y ahí en la torre estaba la gente guardada, sentían la seguridad porque ahí no llegaba, no eran presas fáciles, y así dice esta palabra. Dios es como una torre alta, donde todos los justos corren para ponerse a salvo. ¿Para qué? Para estar también en lo alto. El Señor está en lo alto y Él lo que quiere es ponerte en alto, para que seas librado, guardado, protegido, siempre y cuando, leemos una y otra vez en la palabra, obedezca, siempre y cuando ames, siempre y cuando estés dispuesto a hacer lo que Él te dice, siempre y cuando tú y yo tengamos esa humildad, podremos ser puestos en lo alto para ser librados. Marcos 4:21 en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra que nosotros debemos de ser la luz de este mundo. Así que dice el Señor que Él viene y te muestra toda su sabiduría, todo el entendimiento, nos lo abre para que conozcamos y entendamos las cosas de Dios. Y dice, ya así nuestra luz es encendida, somos lámparas hoy. Muchos andábamos en oscuridad, nuestra lámpara estaba apagada, entenebrecida, no se veía bien, y entonces andábamos en tinieblas, tropezábamos, caíamos, pero vino Jesús a nuestras vidas, igual por medio de otras personas que nos mandó a darnos enseñanza y las buenas noticias de salvación, y la luz de Jesús empezó a alumbrar nuestras lámparas, encendió en nosotros nuestro ser. Y ahora dice la palabra, por eso el Señor te pondrá en alto, porque eres una lámpara encendida y no te puedes poner debajo de la cama, no te puedes, te puedes tapar, sino que lo que necesita una lámpara es ponerse en el lugar alto. Por eso el Señor te pondrá en lugar alto, porque tú y yo hoy sabemos y conocemos que nada vale sin estar con Jesús. Que para estar en lo alto necesitamos ser obedientes al Señor, necesitamos ser humildes, hacer lo que Él nos indica para que estemos en lo alto, para ser salvados, protegidos, para que la angustia, el dolor en el día malo no nos alcance, pero también nos pone en lo alto para alumbrar con la luz que ya está en nosotros, con la luz de Jesús a otros, y también vengan a lo alto. ¿Te das cuenta? No es una situación solamente de estar por encima de los demás, por creerse más que los demás, sino de ayudarnos a todos, unos a otros, como el Padre nos ayuda, para que ponernos en lo alto y estar seguros y tener de parte de Dios salvación y vida. Dice la Escritura también en Efesios 1 del 19 al 20, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, pido en oración que entiendan el poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó con honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Debemos de entender el poder de Dios para con nosotros que le creemos, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor, en los lugares celestiales, o sea, en lo más alto. Pero también Efesios sigue diciendo en el capítulo 2, versículos 4 al 6, en la Reina Valera Contemporánea, dice, Dios cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó con Jesús en lugares celestiales, en lo alto. Wow, esta palabra, este mensaje que hay en el libro de Efesios, nos dice que el poder de Dios también actúa
para el favor de todos los que creemos en Él. Creer no es solamente decir creo en Dios, sino hago lo que Dios me pide que haga y me comporto y soy como Él pide que sea. ¿Sí? Porque le creo, lo hago. Dice, a los que creemos, el poder de Dios está a favor de nosotros, como ese poder también que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Él recibió el más grande honor de sentarse en los lugares celestiales a la derecha del Padre, o sea, en un lugar alto. Hay otro lugar como ese. Dice la palabra, pero también ese abundante amor de Dios nos dio vida junto con Cristo Jesús, dándonos también, aun cuando estábamos nosotros muertos por nuestros pecados, vida junto con Jesucristo. Y así con Jesús nos hizo sentar también en lo alto, en los lugares celestiales. Oh, Él te pondrá en alto. El Señor ya tiene ese lugar para ti. El Señor ya lo tiene, ya no lo va a buscar, lo tiene para ti. Y ese lugar, el más alto donde Él quiere verte, es sentado ahí, a un lado de Jesús. Sentado ahí en esos lugares celestiales, donde tú y yo, si vivimos en Jesús, con Jesús y para Jesús, bajo su señorío, tenemos un lugar en lo alto. Qué bendición, ¿no crees? Y esto va a ser por cumplir la palabra de Dios, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amándonos unos a otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Y el que ama, pues obedece a Dios. El que ama no se siente más que los demás, ni tampoco hace algo malo contra los demás. Así que este es el lugar más alto donde tú y yo podemos aspirar a llegar. Estar sentados también junto a Jesús en esos lugares celestiales. Dios en esta tierra nos pondrá en un lugar alto, muy alto sobre la roca. Él será esa torre alta donde correremos, donde nos subiremos a esa torre y estaremos seguros. Él nos dará vida, Él nos dará salvación. Nos librará de todo el día malo que traiga angustia, desolación y enfermedad, todo. Él nos guardará si nosotros estamos con Él. Nos pondrá como cabeza y no como cola. Estaremos por encima y no por debajo, si obedecemos y hacemos todo lo que Él nos indica. Así que prepárate, toma fuerzas, nuevo ánimo y di, el Señor me pondrá en un lugar alto porque yo he confiado en Él, porque yo hago lo que Él dice y creo en Dios, hago lo que Él me pide y vivo bajo el señorío de Jesús para estar contemplado en lo alto, muy alto, en los lugares celestiales junto con Él. Así que oremos. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, de que tú tengas el lugar de más alto honor, el lugar más alto, Señor. Tu palabra dice que tus enemigos, Señor, todo aquello que hace maldad, está por debajo de tus pies. No llegan, Señor, ni a tus tobillos. Señor, ese es el lugar de todo aquel Padre que hace maldad. Pero yo te doy muchas gracias porque me ayudaste a confiar en ti, a buscar de ti y vivir, Señor, en Cristo. Gracias te doy, Señor, porque así, amado Padre, puedo gozar de estar en un lugar alto. Puedo estar gozando, Señor, de que cuando vienen los días malos, Padre, tú me tienes sobre la roca y me libras de todo mal, me das salvación. Puedo confiar, Señor, que en mi vida, Señor, todo lo pones cada vez en un lugar más alto. Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todo, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Yo te pido, Señor, porque hoy mucha gente ha buscado estar en lugares más altos y lo único que ha conseguido, Señor, es caer en lugares más profundos. A pesar de tener, Señor, quizá una buena posición, Señor, ellos están viviendo en angustia, Señor, en lugares muy profundos, Señor, en desesperación, en angustia, en enfermedad.
con miedo y temor, Señor, de que los días malos vengan y los destruyan. Yo te clamo, Padre, porque en este día, Señor, vengan al conocimiento tuyo, empiecen a creer, a ser como tú pides, a tomar a Jesús como su único Salvador, aquel que está sentado a la derecha del Padre en ese lugar de grande honor, en ese lugar celestial, y se han añadido, Señor, a la obra de Cristo, y así, Señor, los saques de esos abismos y los sientes, Señor, junto con Cristo en lugares celestiales. Los levantes en este día, Señor, de todo lo que se ha levantado contra ellos, contra esos enemigos, Señor, que tratan de devorarlos, tratan de devorar su ser, que están ahogando, Señor, sus vidas. Sácalos, Señor, de las torrentes de aguas de angustia y ponlos sobre la roca, ese lugar inamovible, Señor, donde nadie puede subir si tú no lo depositas ahí. Ponlos en lo alto, Señor, y muéstrales tu bondad, tu amor, tu salvación, y vengan a ti, Señor, y anden siempre en lo alto, Padre. Todo matrimonio, Señor, que también se está hundiendo, Señor. Te pido, Padre, que hoy vengas y arrepentidos juntos de la mano, Señor, confesando tu nombre y poniendo toda su confianza en ti, Señor, vuelvas a sacar su matrimonio a lo alto. Vuelva a brillar, Señor, la luz del amor en ellos, Señor, y alumbren a otros para que también vengan a ti, Señor, en todos sus problemas de matrimonio, Señor, y tú los rescates, Padre. Gracias, gracias, Padre. Todo aquel que está hoy en tinieblas, Señor, hundido en vicios, en drogas, Padre. Todo aquel que está angustiado, afligido, Señor, dolido, que está lleno su corazón, Señor, de rencor y está cada vez con una losa más pesada sobre él, sácalos a lo alto, Padre. Sácalos al amor de Dios, sácalos a la luz de Jesús, para que sus vidas sean alumbradas, Padre, y puedan verse en lo alto contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues confía en el Señor, busca al Señor, haz su voluntad y sobre todo, ten a Jesús en tu corazón y Él te pondrá en lo alto. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. Él no quiere dejarnos en los abismos, Él no quiere dejarnos en lugares profundos, en cuevas, Él no quiere dejarnos ahí, sino quiere levantarnos y ponernos en lo más alto, en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo, les mandamos un grande abrazo, muchas bendiciones y no permitan que nada de orgullo, nada de altivez, nada venga a sus vidas, sino seamos humildes y sencillos como el Señor Jesús lo es. Y así andemos siempre en lo alto. Tengan muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Bendito Dios.